Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Pronto esperamos poder tener las reuniones en presencia, pero tenemos un domingo o dos más en que lo vamos a hacer de este formato. Ahora, para los que no pueden llegar porque viven en otro país o viven lejos de Santiago, no entren en pánico porque aun cuando hacemos en presencia vamos también a estar grabando para que ustedes puedan continuar en esta serie. Estamos en una serie que yo he denominado Caminando con Dios como peregrino. Nosotros, dice la Biblia, ya somos peregrinos sobre la tierra. No pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo. Ya somos ciudadanos del cielo, pertenecemos al reino de Cristo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y nosotros al andar siguiendo sus mandamientos y creciendo en Él, estamos caminando por el camino estrecho, angosto, el que pocos encuentran, dijo el Señor Jesús. Y por medio de ese caminar, nosotros vivimos diferentes experiencias como cristianos que nos llevan a crecer más y más a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y en ese crecimiento vemos que muchos de estos eventos que estamos describiendo en esta serie le han sucedido o le van a suceder a todo creyente. Así que por eso quería yo hacer esta serie, para que nosotros entendiéramos que es muy normal, natural, tener dudas, dificultades en el camino, pero también tener victorias, enfrentar el enemigo, pero también tener grandes desafíos. Así que Peregrino vuelve a la ciudad donde él nació espiritualmente, donde él comenzó su búsqueda de Dios, y él partió en búsqueda. Se acuerdan que él tenía sobre su hombro una gran carga de conciencia que eran sus pecados, y él no sabía cómo él podría ser librado de esa carga, pero encontró el camino con la ayuda de evangelista. Y al entrar por la puerta angosta fueron perdonados sus pecados, nació de nuevo espiritualmente, y ahora al tener esta nueva vida y al ya tener a su familia con él, porque ellos también fueron salvos, ellos han vuelto para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y de este nuevo camino. Pero al volver a la ciudad de donde ellos salieron, han encontrado que hay unos cuantos que dicen ser cristianos, pero que realmente no lo son, porque no siguen a Cristo. No han embarcado o no han comenzado ellos a andar por el camino, no están siguiendo el ejemplo de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Tienen más bien una religión que dicen ser cristianos, pero que están siguiendo las enseñanzas de los hombres y no de Jesucristo. Y hay otros que simplemente no tienen interés en cosas espirituales. Y entonces vimos cómo crece realmente el antagonismo y el odio hacia Peregrino y a su familia. Pero después de compartir las buenas noticias, lo que la Biblia llama el Evangelio, que significa literalmente buenas noticias, cómo él encontró el camino y cómo otros pueden encontrar el camino, que es Jesucristo mismo, cuando él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces él les enseña a otros cómo ellos pueden entender y creer en Cristo para ser salvos. Y hay algunos que sí reciben el mensaje, y comienza él a tener un pequeño grupo que se reúne en su casa y comienzan a hacerle preguntas, algunas de las cuales él todavía no tiene la respuesta, porque todavía está también aprendiendo él a caminar por este camino. Y de repente él se da cuenta que este grupo lo está viendo a él como un guía por este camino. Y lo que él no quiere hacer es cometer el error de los saduceos y de los fariseos. Aunque él no sabe todo lo que debiera saber de la Biblia y de este caminar con el Señor, él entiende que él es responsable ante Dios de guiar a estos nuevos creyentes. Y entonces él los quiere discipular, lo que llamamos nosotros los cristianos el discipulado o el hacer discípulos. Ya hemos creado una palabra que llamamos el discipular a otros o pasar por un discipulado. Pero él tiene este temor, él no quiere ser un ciego guiando a otros ciegos.
que era lo que sucedió con los líderes religiosos. Él no quiere simplemente impartir información, no quiere tampoco confundir el mensaje del Evangelio con sus opiniones personales. Él quiere ser correcto en lo que le enseña a estas nuevas criaturas en Cristo, los que recién han nacido espiritualmente. Siente esa responsabilidad. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vemos cómo responde Jesús ante los líderes religiosos y el pensar de ellos. Respondiendo Pedro le dijo en el versículo 14, me pasé un versículo. En el versículo 14 Jesús dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y alguno dirá, pero pastor, si Peregrino ya es creyente, él no es ciego. Bueno, no del todo. Tenemos la vista clara en muchas cosas, pero aún nosotros, cuando nos falta crecer en alguna área de nuestra vida espiritual, podemos tener una ceguera parcial, podemos ser ciegos en esa área por no tener conocimiento o por no haber obedecido a Dios en esa área de nuestra vida. Entonces, en esa área no podemos servir de guía a otros. Y este es el principio que quiero enseñarles hoy. Si olvidan lo otro que voy a compartir hoy, aprendan esto. Yo, como guía espiritual, no puedo guiar a otra persona a un lugar de madurez donde yo no he alcanzado, donde yo no he pasado. Nosotros no estamos vendiendo boletos para llegar al cielo. Ese no es nuestro deber como creyentes. Nuestro deber es servir de guía para que otros aprendan a andar en los caminos del Señor. Entonces, como discípulos, nosotros seguimos avanzando y aprendiendo, y lo que seguimos aprendiendo nosotros tenemos que enseñárselo a otros. Entonces, es ahora una gran responsabilidad nuestra de seguir creciendo y madurando para evitar de que nosotros guiemos mal a alguien por un lugar, un sendero que todavía no conocemos bien nosotros, que es como si tuviéramos una ceguera. En Mateo 23, Jesús lo describe mejor. Mateo capítulo 23, lo que hacían los líderes religiosos. Ellos tenían conocimiento de la Biblia, tenían conocimiento del Dios vivo, ellos adoraban todos los días, ayunaban 2 veces por semana. O sea, las disciplinas que promueven ese crecimiento espiritual, ellos los tenían, pero bien dominados. Mateo 23 y versículo 15. Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? El oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Jesús aquí está hablando a los líderes religiosos de su tiempo. Y Él les está diciendo, ustedes son hipócritas porque predican una cosa, pero están practicando otra, y están tergiversando, cambiando los mandamientos de Dios para acomodarlos a algo que ustedes quieren enseñar como doctrina de Dios, pero es realmente mandamiento de hombres. Jesús lo dice más de una vez.
Y la razón por la cual tenemos que cuidarnos nosotros de no caer en esta trampa es que es muy fácil. Porque hoy día, por internet, en otras iglesias, se ven muchos que predican los mandamientos de los hombres, doctrinas de hombres, como si fueran realmente doctrinas de Dios. Sacan fuera de contexto algunos versículos y están elevando en importancia todas las cosas que la Biblia enseña y lo elevan a tan importancia que la gente cree que si ellos hacen estas cosas estarán bien con Dios. Lo confunden quizás con la salvación. Si yo diezmo, si yo asisto a la iglesia, si yo tengo el corte de pelo adecuado, si yo ocupo la vestimenta adecuada, entonces yo soy una persona espiritual. Eso no es lo que enseña la Biblia. Yo puedo hacer todas esas cosas y ser como los fariseos y los saduceos, que no solamente no eran espirituales, sino que eran seguidores del diablo. Eso es lo que dice Jesús. Así que esta es mi pregunta. ¿Estás dispuesto tú a aprender de Jesús cómo vivir la vida cristiana? ¿O lo quieres aprender de los hombres que a veces están tergiversando lo que Jesús mismo dijo? Un ejemplo, todo este énfasis de las cosas exteriores, del lugar del culto, de cuántas veces nos reunimos, de cómo vestimos, de qué comemos, todas esas cosas que eran importantes para los judíos y que trataron de traer a la iglesia, muchos hoy día están haciendo lo mismo y lo están haciendo en nombre de Cristo. Y tiene apariencia de piedad, dice la Biblia, pero negan la eficacia de ella. El poder de Dios no está ahí. No están enfatizando un verdadero cambio de adentro hacia afuera, cambio de convicciones, cambio de estilo de vida, donde uno realmente ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo. No, más bien están transformando lo externo. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros somos guías en nuestro ejemplo y en lo que nosotros hablamos. Y si enfatizamos esas cosas, entonces otros van a aprender de nosotros que eso realmente es el cristianismo, pero eso no es el ser cristiano. No significa vestir de una forma, cargar cierto tamaño de Biblia o tener una versión de la Biblia o reunirnos en la iglesia en tal día o tal hora. Esas cosas son externas a lo que realmente significa ser cristiano. El ser cristiano es seguir a Cristo en todas sus enseñanzas y su ejemplo, con el propósito de ser más como Él. ¿Por qué lo hacemos? Porque le amamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque reconocemos que Él es el creador del universo, el más sabio que haya vivido sobre la faz de la tierra, sabiendo que no solamente es Salvador, pero también es nuestro Señor. O sea, Él manda. Entonces nosotros vamos a aprender de Él cómo vivir esta vida. Eso significa que somos sus aprendices, somos sus discípulos. Y al ser discípulos, nosotros hemos de discipular a otros en el camino en el cual nosotros estamos caminando. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr ser buenos discipuladores, buenos aprendices y a la vez buenos maestros de los demás? Porque esa es la cadena de influencia a la cual el Señor nos ha llamado a participar. Y una cadena solamente es tan fuerte como su eslabón débil. No queremos ser ese eslabón débil, no queremos tener una ceguera parcial en alguna área. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, Jesús es nuestro ejemplo en todo. Debemos hacerlo como lo hizo Jesús. ¿Cómo fue que Jesús enseñó a sus discípulos a ser sus seguidores y que les dio tanta convicción y tanto poder que ellos transformaron el mundo? Después de su partida, cuando Jesús volvió al cielo a estar con el Padre, ellos salieron y lo representaron a Él como sus embajadores, como discipuladores, podríamos decirlo así, y transformaron el mundo en ese tiempo con el Evangelio. Tenemos que definir bien qué es el discipulado. Esa palabra, la verdad, no me gusta mucho. Y no me gusta porque no solamente la Biblia no lo usa, pero lo usan tantos en una forma errada en tantas iglesias que ya tenemos un pensar equivocado de lo que significa pasar por un discipulado.
quiero aclarar esto. El discipulado no es un estudio bíblico de 16 lecciones, 32 lecciones, 24 lecciones o lo que sea. El discipulado no es algo que se completa, es un cambio de identidad que cambia tu vida. Cuando estás emprendiendo un discipulado, lo que estás diciendo es, ahora yo voy a ser aprendiz de Jesucristo y voy a permitir que otros que han avanzado un poco más en este camino de la vida cristiana, que ellos me ayuden a encontrar ese camino, me ayuden a crecer en Cristo, para que todos juntos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4. No estoy completando yo un discipulado, no es algo que se completa. Tiene un comienzo, pero realmente no termina hasta que estemos nosotros en la presencia del Señor. Me estoy formando yo todos los días como un discípulo. O estoy avanzando o estoy retrocediendo. O estoy creciendo y madurando y aplicando la palabra de Dios o estoy estancado. Y al estancarme puedo yo guiar a otros a que también lo tomen como algo light, algo liviano, algo poco importante y no vean ellos la necesidad también de crecer. Entonces, mi responsabilidad como discípulo no solamente es por mi crecimiento, sino también por el ejemplo que yo le estoy dando a otros que me tienen a mí, por ejemplo. Y no es un programa de la iglesia. Algunos dicen, ya, pero tenemos que tener un mejor discipulado. No es un programa de la iglesia. Simplemente cada creyente que ha creído en Cristo Jesús y ha madurado y crecido un poco en alguna área, en esa área puede ser guía para otro que recién está comenzando su caminar con el Señor. Él es aprendiz y a la vez es uno que va enseñando a otros. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque la mejor forma de aprender algo es enseñárselo a otro. Seguramente has experimentado eso, que uno va a la universidad o está en el colegio y va aprendiendo cosas, pero la mejor forma de que se te grabe bien esa información y de que lo aprendas en una forma práctica es haciendo justo la práctica. Y lo mejor es que te pongan a otro que que no ha avanzado tanto como has avanzado tú y no tiene tanta experiencia y le puedas enseñar algo, ahí se te graba para siempre. Ese es el proceso que ha creado Cristo en su cuerpo, para que todos avancemos y crezcamos. El discipulado no son lecciones que yo debo completar. Es una relación que tengo yo con Dios, que es mi guía y me muestra el camino. Y Él ocupa personas en la iglesia que han avanzado un poco más para ayudarme a encontrar ese camino, mantenerme en el camino correcto. No es solo tener más información, es crecer en ese conocimiento para aplicarlo a mi vida. Porque sin la aplicación, dice Santiago capítulo 1, yo simplemente me estoy engañando a mí mismo. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo fue que Él, en los 3 años o 3 años y medio que Él tuvo a estos discípulos, cómo es que ellos lograron crecer y madurar? ¿Cuáles fueron los pasos que Jesús nos muestra a nosotros que deberíamos completar en esto que llamamos nosotros un discipulado? Primeramente, Él los llevó a que creyesen en Él. El primer paso es creer en Cristo. No solamente que Él existe, pero que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, resucitó y que algún día vuelve otra vez. Mateo capítulo 4. Ahora que estamos en Mateo, podemos fácilmente ir al capítulo 4 y versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Por eso digo que es un cambio de vida. Yo ya no voy a tener las mismas prioridades que antes. Si yo realmente voy a seguir a Cristo, entonces voy a dejar de lado las cosas que compiten con la atención que Él merece. Yo tengo que aprender de su palabra, tengo que obedecerle todos los días, tengo que escuchar de su Espíritu Santo que mora en mí ahora que he nacido de nuevo espiritualmente. Ellos dijeron, sí, vamos a dejar todo para seguirle. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Él mismo.
¿quién dicen que soy? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la clave para tener un buen comienzo en este camino de la vida. No es yo volverme cristiano simplemente porque me gusta cómo los cristianos viven, que lo prefiero a otras religiones del mundo. No, yo tengo que identificarme con Cristo, tengo que creer que Él es el Dios que tomó forma humana, que vino y murió por mis pecados, que vino a la tierra no solamente para enseñarnos cómo vivir, pero también cómo morir, porque Él dice al discípulo que tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirle. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y versículo 3. Esto está ligado a nuestra salvación. ¿Qué dice? Jesús aquí orando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entramos en una relación con el Dios del universo al creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ellos tuvieron que pasar por ese proceso de creer en Él. Tuvieron que llegar a la convicción que tenía el apóstol Pedro por revelación de Dios. Él tuvo que tener la convicción de que el que estaba al frente de ellos era el Mesías, el prometido de Dios, el Salvador del mundo. Pero creer nos lleva entonces a seguirle. No solamente es decir, ya, yo he creído y ahora puedo vivir mi vida como me dé la gana. No, es tener ahora una nueva identidad ligada al reino de Cristo. Ahora yo le voy a seguir. No solamente que Él sea mi Salvador, pero que Él venga a ser mi Señor. El segundo paso al cual Jesús los llevó, después que creyesen en Él, es que ellos crecieran en Él. O sea, el crecer en Cristo, podríamos decir, es el segundo paso en discipulado. Aprender de Él por su ejemplo y por sus enseñanzas. Pasamos de creer solamente en Él a permanecer en Él. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Tenemos la ilustración de la vid verdadera, un pasaje seguramente que ya conoces muy bien si has estado un tiempo en la iglesia y escuchando enseñanza y prédicas, pero quiero que vean bien cuántas veces aparece la palabra permanecer y en qué deberíamos permanecer. Versículo 1, yo soy la vid verdadera, esto lo está diciendo Jesús, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso lo quitará significa literalmente lo va a podar. No lo va a cortar del todo, sino que lo está podando. ¿Con qué fin? Cuando uno poda una vid es para que produzca fruto. Versículo 3. Versículo 2, perdón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, lo va a podar, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces ahora hemos pasado de creer a permanecer. ¿Qué significa permanecer? Es mantener una relación estrecha con Cristo para aprender de Él. Los discípulos no dejaron su lado ya. Ellos continuaban con Cristo constantemente aprendiendo de Él y viviendo la vida con Él como guía. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la lección del discípulo. No solamente creer en Cristo para tener vida nueva, sino que ahora no podemos lograr nada de valor eterno si no permanecemos en una relación estrecha con Cristo Jesús, que por medio de su Espíritu, Él produce en nosotros ese fruto que glorifica al Padre. Es lo que dice los versículos que siguen. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo comprobamos que somos discípulos de Cristo? Lo hacemos a través del fruto, o sea, el cambio, la evidencia de que Él está en nuestra vida. Ese es el fruto que está mostrando que realmente tenemos a Dios en nuestra vida, que Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, no solamente permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra, como va a decir en unos minutos, pero permanecemos en su amor, o sea, en esta relación de amor con Él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que anhela Cristo en nuestras vidas? Que estemos llenos de gozo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Produciendo fruto que glorifica al Padre. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Si permanecemos continuamente en una relación estrecha con Cristo, permaneciendo en su palabra y permaneciendo en su amor. Y demostramos que le amamos, dice Cristo, en unos versículos más adelante, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Entonces, Cristo no solamente dijo, ustedes tienen que creer en mí, pero después de un tiempo los lleva a que ellos crezcan en conocimiento de Él y en obediencia para que ellos estén creciendo espiritualmente, sean transformados, haya realmente un fruto en su vida que demuestre que ellos han sido ya seguidores de Cristo por un tiempo. ¿Y cómo hizo eso Jesús? Bueno, lo hizo por medio de su ejemplo. Jesús primero hacía lo que era correcto, para que ellos siguieran su ejemplo, y después les enseñaba el por qué Él hacía esas cosas, para que entendieran el por qué y comprendieran la verdad de Dios. Y después les corregía el pensar que ellos tenían, que era un pensar errado. Cuando ellos pensaban algo que no era de acuerdo a los principios y preceptos de Dios, quizás como habían sido enseñados por los religiosos de su tiempo, Jesús corregía eso. Y Jesús tomaba los eventos de todos los días, cada vez que tenía un encuentro con una persona, o cada vez que tenía una oportunidad de enseñar a través de una parábola, o cada vez que tenía una oportunidad de hacer un milagro. Todos esos eventos eran oportunidades para enseñarle a sus discípulos lo que significa seguir a Cristo, lo que significa aplicar las verdades de Dios a la vida cotidiana. Y es lo que hacemos hoy día nosotros, los que somos guías de otros. Piden algo de consejo, nos llaman a su casa, tomamos un tecito y hablamos de cómo ellos están experimentando tanto las bendiciones de Dios como los desafíos que vienen a través de problemas, dificultades, como enseñó el pastor Hugo este miércoles, que todos nosotros enfrentamos estos gigantes en nuestra vida, estas cosas que nosotros tenemos que enfrentar y mostrar que realmente con la ayuda de Dios podemos nosotros vencer, como lo hizo David con Goliat. Tenemos esos desafíos que Dios trae a propósito para que nosotros aprendamos a crecer en fe. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos más de una vez. Los puso en una embarcación sabiendo que venía una tormenta. Él en más de una ocasión los puso en situaciones en que ellos tuvieron que mostrar que realmente creían en Él y demostrar esa fe para poder lograr realmente obedecerle como sus discípulos. Cuando Él tuvo encuentro con la mujer samaritana, por ejemplo, ahí aprendieron ellos cómo tratar a otros que antes ellos odiaban, o cómo Jesús trataba a los religiosos. Y Él les dijo, tengan cuidado de la levadura de estos religiosos, de los fariseos, de los saduceos, porque eso va a infectar la doctrina que ustedes tienen. Cuando Él tenía un encuentro con endemoniados, Él de esa forma también les enseñaba cómo tener autoridad sobre el enemigo y cómo luchar en esta guerra espiritual en la cual todos participamos. Jesús practicaba también los hábitos espirituales, estas disciplinas espirituales que promueven una relación más estrecha con Dios. En un caso, Jesús está orando
Y los discípulos le preguntan, le piden, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús en Lucas 11, los primeros 13 versículos, ustedes lo pueden leer, Jesús les enseña a orar y cómo orar les da la oración modelo, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Así que ahí vemos cómo Jesús enseñaba a otros. No eran 16 lecciones de doctrina, no eran 24 lecciones de doctrina o las que fueran. Ahora, nosotros tenemos lecciones que ofrecemos que cubren los fundamentos de nuestra fe y esos tienen valor, pero no podemos nosotros decir, ya, yo completé entonces un discipulado y no necesito más un guía, no necesito más ayuda, No, lo que todos necesitamos, yo también como pastor tengo algunos mentores y personas en mi vida que me ayudan a enfrentar situaciones en el ministerio que quizás yo no sepa cómo enfrentarlos y ellos me ayudan a mirar en la palabra de Dios y encontrar esas respuestas que yo necesito de la palabra de Dios, pero ellos sirven de guía porque ya lo vivieron o conocen de la situación y me pueden ir aconsejando. Todos necesitamos alguien que nos ayude a seguir avanzando y creciendo en los caminos del Señor. Así que tenemos que creer primeramente y después tenemos que permanecer en su amor, en su palabra, en una relación estrecha con Él. Y después, tercero, Jesús llevó a sus discípulos a lo que podríamos llamar el tercer paso de discipulado, que ellos ahora tenían que compartir lo que ellos habían creído y lo que habían aprendido. Tenían que compartirlo con los demás, pasando de creer y de permanecer a compartir. Y es importante que nosotros, al estar creciendo, estemos compartiendo con los demás, porque si no, esta cadena de influencia termina con nosotros. Simplemente venimos a ser nosotros ya cristianos consumidores. Llegamos a la iglesia que nos gusta porque tienen el programa que nos gusta o un buen programa para nuestros hijos o lo que sea, y estamos simplemente consumiendo y consumiendo y consumiendo y nunca estamos entregando a otros. Juan capítulo 14 y versículo 12. Juan 14 y versículo 12. Jesús dice algo sorprendente, podríamos decirlo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dice, ahora es importante que ustedes entiendan algo. Los que han creído en mí van a hacer las obras que yo he hecho, porque yo ya no voy a estar sobre la tierra. Yo voy a la presencia de mi Padre, y ustedes que han aprendido de mí, ahora tienen que hacer las obras que yo he hecho, y aún mayores harán. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a estar aquí. Por el poder de mi Espíritu que mora en ustedes, ustedes van a aprender cosas que en el momento no son capaces de escuchar. Es lo que dice Jesús en Juan 15 y 16. Y a la vez, después de aprender esas cosas, la van a transmitir a otros y harán la obra aún mayor de la que he hecho yo. Jesús comenzó la obra y la tuvo en un lugar limitado con personas limitadas. Los discípulos fueron 12 personas que salieron y regaron el evangelio aún a mayores, y por medio de ellos muchos otros oyeron el evangelio y lo regaron por todo el mundo conocido en ese tiempo. Juan capítulo 20 y versículo 21. Juan 20. Versículo 21, después de la resurrección, Jesús se le aparece a los discípulos y les dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío yo. O sea, yo os envío. ¿Con qué propósito mandó Dios a Jesucristo a la tierra? Para buscar lo que se había perdido. Para enseñarles cómo andar en una vida nueva, para que ellos puedan no solamente creer, pero puedan crecer y después puedan compartir. Y si Cristo vino con ese propósito, debería ser nuestro propósito, porque de la forma que Dios Padre mandó a Jesús, Él ahora manda a sus seguidores. Mateo capítulo 28 lo dice en una forma muy clara. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús aquí dice,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice solamente prediquen el Evangelio. Él dice hagan discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, no solamente que conozcan, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él promete su presencia que trae poder para que nosotros podamos cumplir lo que Él nos da como mandamiento. ¿Cuál es? Enseñarles a otros a que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. En Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Nos dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, estamos permaneciendo en una relación estrecha, lo conocemos, porque guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si necesitas un versículo que describe el discipulado, aquí lo tenemos en el versículo 6. Simplemente tienes que enseñar a otros cómo andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo lo haces? En parte por tu ejemplo. Andando tú como Cristo anduvo y enseñándole a otros lo que dice la palabra de cómo podemos andar como Él anduvo. Ahora, el gran error de muchos es que, no, pero ese es trabajo del pastor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ese es trabajo del pastor, ese es trabajo del evangelista, ese es el trabajo que tiene el que tiene el don del evangelismo. No. Efesios 4, versículo 11, dice, y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó, o sea, Él eligió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, el liderazgo de la iglesia, ¿con qué fin? ¿Para que hagan la obra del ministerio? No. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, a cada uno que ellos tienen bajo su cargo, donde ellos tienen algo de influencia, ellos han de enseñarles a ellos cómo hacer el ministerio que hizo Jesús sobre la tierra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros cumplimos con el plan de Dios, entonces los pastores, los diáconos no serán los que están haciendo el ministerio. Será cada creyente que dice ser seguidor de Cristo. Ellos harán la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? No solamente cuidar a los enfermos y ayudar a personas desalentadas, es servir de guía, ser un discipulador, alguien que ayuda a otros a aprender cómo vivir la vida como se debería vivir. Cristo, el creador del universo, nos mostró por su ejemplo y nos enseñó lo que realmente es importante en la vida. ¿Qué debo entonces hacer yo? Bueno, si tú no tienes seguridad de tu relación con Dios, si no has nacido de nuevo espiritualmente, si has creído pero a medias y no has realmente depositado tu confianza en Cristo como Salvador de tu vida y Señor de tu vida, entonces tienes que creer, tienes que depositar tu confianza, tu fe en Él para ser salvo. Y eso produce en ti un nuevo nacimiento. Si ya has tomado esa decisión, te has comprometido con Él, pero estás estancado, tienes que reanimar tu compromiso con Él de permanecer en una relación estrecha con Él. Eso requiere tiempo, requiere que pases tiempo en su palabra, requiere que busques a alguien que quizás haya avanzado más que tú en los caminos del Señor, para que ellos te puedan guiar, te puedan ayudar. Estoy yo disponible a eso. Está Wendy también disponible. Tenemos a otros pastores, tenemos a otros en la iglesia que también, si tú dices, no, pastor, pero usted no tiene suficiente tiempo, está bien. Podemos encontrar a otro que pueda, de acuerdo a tu horario, donde estés disponible tú,
Pero la realidad es que mucha gente cree, no, el pastor no tiene tiempo. No es para que tú juzgues si yo tengo el tiempo o no. Llámame, habla conmigo y permite que yo decida cómo voy a manejar yo el tiempo que Dios me ha dado. Pero tienes tú que comprometerte a hacer las tareas que nosotros te entregamos. Wendy y yo hemos entregado material, hemos ofrecido estudios bíblicos. En el momento estamos en estudios bíblicos y cada vez que nos reunimos está menguando más y más las personas que están asistiendo. Así que nosotros ofrecemos libros y material y tiempo, pero muchos simplemente no lo están aprovechando. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere tiempo. Y si vas a crecer y madurar para después poder ayudar a que otros crezcan y maduren, tienes que completar este paso, no te lo puedes saltar, tienes que permanecer, tienes que crecer. Tercero, cuando ya has permanecido, crecido, has avanzado algo en los caminos del Señor, es tu responsabilidad guiar a otros en ese camino. No solamente a que crean, pero a que aprendan a crecer, a permanecer, y que después ellos lleguen al punto de también poder ser guías a otros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr siguiendo el ejemplo de Jesús. Lo vamos a lograr no necesariamente con un nuevo programa, con un nuevo material. Tenemos material que sobra. Lo que necesitamos es un compromiso por parte tuya de realmente querer agradar a Dios en tu crecimiento, producir el fruto que glorifica al Padre y estar comprometido a salir de tu zona de comodidad para poder servir de guía a otros que tanto necesitan que alguien les enseñe los caminos del Señor. Oremos. Padre Celestial, cuánto anhelo participar en una iglesia que sea una iglesia ejemplar en discipulado. Que realmente todos estemos involucrados en hacer discípulos, como nos mandas, para que tengamos un impacto en este mundo. Y hay tantas cosas que llegan a nuestras vidas que distraen. Yo pido, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo realmente de ser bíblicos en nuestro vivir y en nuestro pensar. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús y de hacer discípulos en todas las naciones. Para que tú seas glorificado en el cuerpo de Cristo, lo pedimos en su nombre. Amén. Como siempre, terminamos con una bendición de la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 15 hay versículos que realmente inspiran, podríamos decir, esta bendición. Nos dice que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar a estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque lo que nosotros hacemos para Él siempre tendrá su recompensa, nunca será en vano. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por participar de este tiempo en la palabra. Que Dios te ayude a ser un buen representante suyo, que te ayude a ser una influencia positiva en la vida de otra persona para que lleguen a creer en Cristo, crecer en Cristo y puedan algún día compartir su fe en Cristo.